Ayer te vi, fue más claro que la luna. Estimados hermanos y amigos, les saludamos con la paz de Cristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Señor Jesús, mi bendito Salvador, te damos gracias. Muchas gracias por el grande privilegio que tú nos has permitido, Señor, poder levantar muy en alto el nombre glorioso de Jesucristo. Señor, háblanos a través de tu palabra, que así como desciende la lluvia del cielo y no regresa atrás, que así sea tu palabra, sea prosperada para lo cual tú la has enviado. Señor, a tu nombre gloria. Por Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versos 13 al 20. Aquí encontramos la confesión de Pedro. Encontramos la gran revelación que mismo Señor Jesús menciona. Aquí encontramos la autoridad que Jesucristo administró a sus discípulos, a sus apóstoles, a su iglesia, al ministerio. Dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; otros, Jeremías; o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros y ustedes quién dicen? ¿Quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro. Tú eres una piedrita. Y Jesús dijo: sobre esta roca, refiriéndose al Señor Jesús, Él mismo. Y yo también te digo, sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desates en el cielo, todo lo que se desate es desatado. Volvamos a este verso 19. A ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Aquí encontramos la revelación grande que Pedro recibió del Señor. Tú eres, cuando le dijo al Señor, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, esa revelación la has recibido de mi Padre. Y estas son las palabras que el Señor le dice a Pedro. A ti te son dadas las llaves del reino. Y es el tema del mensaje en esta ocasión. El tema, las llaves del reino. ¿Por qué le dice el Señor a Pedro, a ti te son entregadas las llaves del reino de los cielos? ¿Quién es Jesús? Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el Mesías. Jesús es el alfa, la omega, el principio y el fin. El que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. El que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos. El Señor Jesús, Él se manifestó en el mundo para quitarle y arrebatarle las llaves que se le habían dado al primer Adán. Pero mediante de su desobediencia, el diablo le arrebató aquellas llaves. Y el Señor se manifestó para quitarle las llaves que le arrebató al primer Adán. Y el Señor Jesús, como el segundo Adán, vino a quitarle las llaves. Ahora el Señor Jesús carga las llaves de la vida, las llaves de la muerte, las llaves del reino de los cielos, las llaves del infierno. Él carga las llaves. Tú puedes examinar todo el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Puedes examinar la Escritura. Cuando el Señor Jesús
Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque de cierto te digo que el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Cuando le dice a Pedro, a ti te estoy entregando las llaves del reino de los cielos. El único que carga las llaves son el Señor Jesús. Y Él se las entregó a Pedro. Como el nombre Pedro significa piedrita, Jesús no significa piedrita, Jesús significa roca. Por eso cuando se dirigió a Simón no le dijo, tú eres una roca y sobre ti voy a edificar mi iglesia. No, Señor, y no, señora. Le dijo, tú eres Simón, Pedro, tú eres una piedrita, pero yo soy la roca. Y yo sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Estas llaves significan autoridad. Le dio el Señor autoridad. Si tú examinas esos versículos, le dio esta autoridad. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esa es la autoridad, se le llama autoridad apostólica, que el Señor le dio a Simón Pedro, a todos los apóstoles, a toda la iglesia primitiva, a todo el cristiano que se entrega a Jesucristo y acepta al Señor como su Salvador. Tú lo encuentras en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¡Qué privilegio que el Señor le dio a Simón Pedro! Se lo dio a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos. Tú lo vas a encontrar allí en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Examínalo bien. Jesús le dio toda la autoridad a Simón Pedro. Por lo consiguiente, al resto de los discípulos, al resto de los 12 apóstoles. ¿Por qué? Bueno, si tú examinas, 3 de los 12, siempre Jesús cuando iba al monte a orar, tomaba a Pedro, a Jacobo y a Juan y los acercaba más cerca del Señor Jesús. Porque ellos tenían una misión, una autoridad especial, tan grande, tan hermosa, una autoridad
de recibir las llaves del reino de los cielos. Ahí está bien claro. Cuando el Señor Jesús le indica por haber recibido la revelación, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué revelación tan? Dijo, nadie te lo reveló, carne ni sangre te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Pero vamos a ser claros. Tú lo vas a encontrar en Juan capítulo 21, versículo 15 al 19, donde el Señor especifica la autoridad de pastorear sus ovejas. Cuando tú lees Mateo capítulo 17, verso 1 al 13, cuando el Señor Jesús llamó a Simón de los 12, estando en el monte, tomó a Simón, a Jacobo y a Juan y los acercó más cerca de él, porque tenía una misión especial, porque ellos recibieron una preciosa revelación. Allí en Mateo 17, 1 al 13, los encontramos en aquella hermosa manifestación de Jesús en el monte de la transfiguración. Qué hermosa gracia, qué hermoso don el Señor le dio a Pedro, a Jacobo y a Juan. Están en el monte de la transfiguración. Y el Señor se transfiguró. Y se manifestó Elías y Moisés hablando, Jesús hablando con ellos. Qué hermosa manifestación, qué hermosa revelación. Por eso el Señor Jesús así lo dijo, así lo dice. Bienaventurado eres, Simón, porque esta gran revelación no te la dio hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos. Esa hermosa revelación en el monte de la transfiguración. Vamos a explicar un poco a qué se refiere las llaves del reino que el Señor le entregó a Simón Pedro. Tú vas a encontrar la obra tan maravillosa que el Señor usó, como usó a Pedro. Lo usó para la salvación del pueblo judío. Capítulo 2 de los Hechos. Los apóstoles obedecieron lo que el Señor les dijo. Ustedes se van a quedar en Jerusalén y no salgan de allí hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y estuvieron allí esperando la promesa del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, el llenamiento del Espíritu Santo. Allí estuvieron esperándole, oración y ayuno y meditación en las Escrituras. Llegó el día de Pentecostés y el capítulo 2 tú encuentras toda la hermosa revelación que se hizo manifiesto el día de Pentecostés. Pentecostés no era una denominación ni una secta. Pentecostés era una de las grandes fiestas del pueblo judío. Y en un día de esa celebración se derramó el Espíritu Santo. ¿Por qué se le llama promesa del Espíritu Santo? Porque eso fue lo que Dios prometió en Joel capítulo 2, 26 al 28. Eso fue lo que el Señor les prometió. Por eso se le llama promesa del Espíritu Santo.
Y allí estuvieron orando. Y el día de Pentecostés, de repente apareció un viento recio, donde estaban todos sentados el día de Pentecostés. Y aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre todos los que estaban en el aposento alto. Y comenzaron a hablar en lenguas, no lenguas que Pedro les enseñó, que alguno de los apóstoles les enseñó. Lenguas como según el Espíritu Santo les da que hablen. No son lenguas humanas, no son lenguas que se aprenden en la universidad o en el colegio. Son lenguas que da el Espíritu para que hablen. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Y luego unos decían, ellos están locos. Estos están llenos de mosto. Pero no era así. Entonces se pone en pie Simón Pedro para decirles y comienza a presentar el primer sermón de Pentecostés. Estos no están locos como vosotros pensáis. Esto fue lo dicho por el profeta Joel en el capítulo 2. Cuando dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramándose el Espíritu Santo en el pueblo judío. Que era una promesa de Dios. Capítulo 2 de los Hechos. Era una promesa. Fueron llenos, por eso se le llama el llenamiento del Espíritu Santo. Y seréis bautizados dentro de no muchos días después de estos. Capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 4 al versículo 8. Esto es lo dicho por el profeta. Y este es el cumplimiento. Juan el Bautista también lo profetizó. El que viene tras mí es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto sucedió el día de Pentecostés. Y estuvo presentando el primer sermón de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo. Versículo 37, y todos estaban compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? Pedro les dice, verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está usando Pedro la primer llave. Él tenía la autoridad y lo hizo. Él tenía la autoridad para hacerlo y lo hizo. Pero si usted examina el capítulo 4 del mismo libro de los Hechos, versículo 1, 2 y 3, el Señor usa a Pedro a presentar el segundo mensaje apostólico. En el primero fueron 3,000 personas con el primer sermón. En el capítulo 4 encontramos que 5,000 más de almas se arrepintieron y se bautizaron en el nombre de Jesucristo y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora tenemos que predicar 3,000 sermones para que un alma se salve. Ahora tenemos que predicar 5,000 sermones para que un alma se salve. En aquel tiempo, un sermón, 3,000 almas en el primer mensaje. El segundo mensaje, capítulo 4, 5,000 almas se convirtieron.
Pero si tú encuentras y tú examinas el capítulo 8, del libro de los Hechos, encontramos que el Señor Jesús vino a presentar a través del apóstol Pedro el mensaje para los samaritanos. El mensaje para los samaritanos. Capítulo 8, versículo 14 al 18. Pero ¿qué diríamos del capítulo 10 de los Hechos? Cuando los gentiles, la primer familia gentil convertida al evangelio, versículo 44 al 48. El versículo 34 dice el apóstol Pedro: ahora hago de ver que Dios no hace acepción de personas, sino de toda nación que le ama y le teme y hace justicia, de él se agrada el Señor. Aquí tenemos las llaves, 3 llaves del reino de los cielos. La salvación para los judíos, el mensaje para los samaritanos y el mensaje para los gentiles. Cumpliéndose lo que decía su palabra. Escribe Marcos capítulo 16, verso 16, 17, 18. Vea usted todo lo que dice allí. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estamos usando las llaves del reino de los cielos. El plan de salvación. De cierto te digo, le dijo a Nicodemo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Señor Jesús, estoy suplicando que manifiestes tu poder en las almas. Salva las almas, sana a los enfermos. Señor, extiende tu misericordia a aquellos que están en la cárcel, en la prisión, que son presos del vicio, de la drogadicción, el alcoholismo. Hay liberación en el nombre de Jesucristo. Te tengo buenas nuevas. Jesucristo te ama y quiere salvarte. El Señor Jesús ama al pecador y quiere salvarte, transformarte, regenerarte y darte vida abundante y vida eterna. Cordialmente te invitamos cada domingo. A las 10 de la mañana tenemos escuela bíblica. Por la tarde, servicio de predicación a las 3 de la tarde. Tú y toda tu familia están cordialmente invitados. Son bienvenidos. No mandes a tu familia, trae a tu familia. Bendiciones. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer a ti